Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 1 de noviembre. Bien, el tema que tenemos que ver, vamos a compartir pantalla. Bien, el tema, jóvenes, programado para esta sesión es el tema del liderazgo. Liderazgo es un concepto que se maneja con bastante libertad, ¿no? Lo vemos en todo ámbito, ¿no? En el deporte, el líder, ¿no? ¿Cuál es el equipo que es el líder, ¿no? En tal campeonato, ¿no? Y entonces yo le estoy presentando acá un programa que hemos encontrado de liderazgo estudiantil, programa Sanmarquinos para el Perú. Eso está aquí en este enlace, pero vamos a tratar de pasarlo, ¿verdad? Vamos a tratar de pasar. Este es un videito sobre este tema, ¿ya? Que tiene esa capacidad de convocar a la gente, reunirla y enfocarla hacia una misma misión, un mismo objetivo. El líder no solo delega, sino que trabaja en equipo porque sabe que en su equipo hay otras personas que tienen más conocimientos en temas que tal vez él u otros compañeros desconocen. Yo quiero cambiar que el peruano se sienta con identidad de la tierra donde ha nacido. Básicamente me importaría cambiar al menos el lugar en donde yo vivo, mi comunidad, mi alrededor. Cuando yo me enteré que iba a formar parte del programa de Líderes Sanmarquinos, fue creo que la mejor noticia que había recibido hasta el momento. Además, académicamente también podía conocer a otros estudiantes aquí de Harvard, compartir nuestras ideas e incluso conocí a un alumno que estaba estudiando PhD y no solamente pudimos compartir nuestras ideas, sino que me estaba comentando cómo puedo hacer para estudiar un PhD aquí. Creo que lograr ser un buen líder me va a ayudar profesionalmente porque no solamente voy a poder informarle a los demás de los conocimientos que tengo, sino voy a poder darles el coraje a ellos para que también lo hagan. Las actividades al principio, todos en grupo estábamos un poco tensos, ¿no? Y luego de actividades, aunque nos parecían un poco extrañas, como que de verdad te relajan y te da la capacidad de poder comunicarte, ¿no? Con las personas. En mi caso soy una persona un poco tímida, pero luego del taller como que la profesora Kaylee te enseña a expresarte, ¿no? A gritar lo que tú quieres, qué motivos te hacen venir acá y poder difundirlo dentro de tu país. Bueno, entre todas las cosas, considero que lo más importante es mejorar la educación, lograr una educación de calidad, tanto en los colegios como en las universidades. Esto se debe a que nosotros como Perú somos un país que necesita innovar, necesita desarrollar nuevas herramientas tecnológicas que nos permita dar un valor agregado a todo lo que tenemos, a toda nuestra riqueza que logramos o que nuestro país tiene, mejor dicho, por el área geográfica en la cual nos encontramos ubicados. El profesor nos veía que nosotros estábamos un poco tímidos, un poco rígidos, y él hizo todo
un juego, por así decirlo, una actividad recreativa que nos permitió botar esa timidez que teníamos y ser nosotros mismos realmente, ¿no? Soltarnos y poder desenvolvernos de manera grupal. Fue algo muy increíble, ¿verdad? Cuando llegamos aquí, creo que ahí todos nos empezamos a interesar porque pudimos apreciar la educación que tienen aquí y la educación que tenemos en San Marcos. Si bien es cierto, es buena, pero creo que todos ya nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que tenemos que mejorar y por eso estamos aquí, ¿no? Para poder aprender todas las cosas y sobre todo desarrollar las habilidades blandas, que son las que más necesitamos nosotros. Ser un líder ahora sabemos que es mucho más, es poder comunicar a las personas, tratar de unirlas para que persigan el mismo objetivo y, como ahora aprendimos, empoderarlos, o sea, que ellos sientan que son importantes para cumplir las metas, que ellos puedan sacar lo mejor y expresar lo mejor de su personalidad. De repente, obviamente ninguna persona es perfecta, pero todos tenemos virtudes y defectos y que ellos puedan demostrar mejor sus virtudes y trabajar mucho más en sus defectos. Eso es lo que hace un líder, ¿no? Que ese equipo se fortalezca con las habilidades que tiene cada uno para que este grupo esté bien estructurado y pueda avanzar poco a poco. Bien, ¿algún comentario sobre el video, jóvenes? ¿Quién desea opinar? Sí, por favor, Adrián. Sí, profesor, buenas tardes. Creo que el video destaca mucho ese componente del liderazgo de la persona, de siempre buscar un cambio, ¿no? Siempre estar en búsqueda de un cambio. Y ahí nos indica un poco el tema de cómo ha ido capacitando ciertos líderes. Y también destaca el tema de que un verdadero líder sabe cómo dirigir un grupo, ¿no? Sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces creo que eso va a ser importante aplicarlo también nosotros en nuestra carrera. Ya, gracias, Adrián. ¿Algún otro comentario? Sí, por favor, Jimena. Sí, doctor, me pareció muy interesante la experiencia que contaron cada uno de ellos, que inclusive decían, ¿no? Que como que tenían problemas para poder expresarse, pero gracias a esta oportunidad, ¿no? Que les brindó la universidad, pudieron comparar, ¿no? La educación que reciben aquí con la de Harvard y allá más bien pudieron desarrollar sus habilidades blandas, potenciaron mucho su capacidad de liderazgo y todo lo que tenían, pues, ¿no? Esos temores que tenían antes, pudieron sobrellevarlo y ser buenos líderes gracias a esas capacitaciones que recibieron. Y bueno, ¿no? Que es importante, ¿no? Desarrollar esas habilidades y esas destrezas para poder ser unos buenos líderes en un futuro. Gracias, Ximena. Entonces, estaríamos viendo de que cuál es la percepción de estos jóvenes sobre el liderazgo, ¿no? Y lo que ustedes señalan también en esa misma línea, ¿no? Como decía, para formar buenos líderes, ¿no? Entonces, y esto es un tema, pues, que interesa mucho, ¿no? Eh, el Perú vive momentos difíciles, entonces hay mucha confianza en que la nueva generación que son ustedes, tenga capacidad de liderazgo, tenga una mejor mirada al futuro, de manera tal que podamos mejorar como país, ¿no? Entonces la sociedad siempre mira a la inteligencia, y la inteligencia es la universidad, en términos generales, ¿no? En los términos sociológicos, históricos, ¿no? Siempre la inteligencia ha sido la sociedad y ha sido considerado como una élite, ¿no? En relación al resto de la población, porque tiene acceso a la cultura
al nivel superior y desde ese nivel puede dar una mirada diferente a la cotidianeidad. Entonces, de esa manera podrán sus opiniones, sus expectativas, ser apreciadas por la sociedad. Entonces, yo he querido, entonces, con esta parte introductoria, un poco a motivarlos a ustedes en este tema, ¿no? Que, como les digo, quien desee buscar más información la va a encontrar, ¿no? Pero como una cuestión académica, ¿no? La descripción, qué es, cuántos tipos de líderes, cómo se vive, pero lo otro es la vivencia, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Sanmarquinos, todos somos, van representando a la universidad, y que es la Universidad Decana de América. Este, y entonces, vamos ahora sí a entrar a la clase, ¿ya? Bien, entonces ese es el tema de, el video es sobre este programa sanmarquino para el Perú, ¿no? Bien, y en en la diapositiva está el enlace para quienes deseen verlo en algún otro momento, ¿no? Como un refresh. Bien, siendo así, hay muchas definiciones de lo que es liderazgo, ¿no? Los jóvenes sanmarquinos en sus intervenciones, y luego ustedes en estas dos intervenciones que han tenido, han señalado también sobre el liderazgo, aun cuando no se ha definido, ¿no? No han entrado ustedes a una definición académica, pero han dado el concepto, ¿no? Y la percepción de qué se necesita, ¿no? Para ser líder. Entonces, este tema, que lo vemos en la administración, en la administración en general, la administración del servicio de salud en particular, también lo vemos en el ámbito de la política, ¿no? Y entonces, hay preocupación, por ejemplo, ¿no? En el mundo, ¿no? Por lo que pasa con los líderes políticos en todo el mundo frente al riesgo de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, que los países asumen liderazgo, en fin. Y significa que el concepto, tal como se concibe en la administración, puede también manejarse desde otra lógica en la política, ¿no? En donde el líder tiene una cuestión en común, ¿no? Tiene la capacidad de conducir la acción y pensamiento de las personas y el quehacer de las organizaciones. Acá vemos dos elementos: la persona, que es el líder, y las organizaciones, que son el común de los trabajadores, o como diría alguien, es el pueblo, es la masa, ¿no? Entonces el líder ahí hablando ante la masa, ¿no? No hay entonces no puede el liderazgo sin seguidores. O sea, en un establecimiento de salud, por ejemplo, dice, el líder será el director, será el líder, pero si no logra que el resto de los trabajadores sigan ese pensamiento, no hay liderazgo, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, vemos en el mundo de la política, ¿no? Históricamente muchos líderes, ¿no? Si ustedes lo reconocen, es Martin Luther King, ¿no? Entonces, he colocado aquí al más aséptico de los líderes, ¿no? Para evitar poner personas, ¿no? Personajes ligados a a alguna ideología, ¿no? Y entonces aquí, ¿no? Tengo un sueño, decía él, ¿no? Y sus seguidores generalmente, mayoritariamente, ¿no? Gente de color, que tenía pues unas diferencias, ¿no? En el trato frente
a los que tenían otras características raciales. Un líder, todo el mundo lo ha reconocido, ¿no? Nadie le ha criticado, ni un ápice. Y en la administración también tenemos, ¿no? Podemos encontrar líderes y encontramos siempre seguidores, los trabajadores, ¿no? Que están aquí rodeando al líder y entonces es una forma de cómo puede en estas fotos, ¿no? Expresar en una síntesis de lo que es el liderazgo. Para un estratega, ¿no? El primer trabajo del líder es definir la visión. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde va? ¿No? Y entonces, definida la visión, el liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en realidad, ¿no? Cuando a través de la historia hemos visto, ¿no? Personajes, ¿no? Por ejemplo, en la religión, ¿no? Los líderes religiosos tienen una visión y entonces buscan transformar esa visión en realidad, que tengan mucho más seguidores, mucho más seguidores. Y eso se da, como les digo, en el mundo real, ¿no? Con personajes, con líderes de las diferentes concepciones religiosas y también en una visión que lo hemos encontrado en un libro de un novelista peruano, Vargas Llosa, en esa novela que se llama La guerra del fin del mundo, ¿no? Donde un personaje, ¿no? Antonio el caminante, ¿no? Empieza, ¿no? Por todos los sertones brasileños, ¿no? En el año 1800 empieza a ir pregonando su visión en un momento de crisis en el Brasil y empieza a tener seguidores que tenían como característica que eran los más pobres, los más olvidados en esa época, y entonces empezó a cuestionar, a cuestionar al Estado y tenía seguidores y entonces buscaba en esa visión, ¿no? Transformarla en realidad. En, en el sector salud es posible que tengamos líderes, es posible. Últimamente ustedes opinarán si hay líderes, si en salud hay liderazgo o no hay liderazgo, yo lo voy a dejar a la opinión de ustedes. Como adultos que son lectores de la realidad nacional, ¿no? Que estamos viviendo en estos momentos, entonces podrán definir si el ministro, los últimos ministros de salud, por ejemplo, han tenido una visión, han dicho, esta es la visión del ministerio, ¿no? Y como tal, han tenido capacidad para transformar esa visión en realidad. Eso queda pendiente para que ustedes lo puedan comentar o puedan conversarlo para sus adentros. Y aquí plantea una diferencia entre el estratega y el empresario, ¿no? El empresario, el gerente no necesariamente es un líder, no, tiene subordinados, él tiene un cargo en la estructura, en el organigrama de la institución y desde ahí da órdenes, ¿no? Entonces, y los subordinados acatan esas órdenes, ¿no? Porque son las reglas de juego, pero no necesariamente hay liderazgo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una diferencia? En tanto que los líderes tienen seguidores, gente que voluntariamente, ¿no? Se adscribe a ese pensamiento, a esa visión, a esta visión, ¿no? Y empiezan a seguir al líder. En cambio, en la administración no hay seguidores, hay subordinados, ¿no? Administrativamente dependen, según el organigrama que ustedes ya conocen, dependen ¿no? de los jefes y del gerente general, ¿no? Del CEO, ¿no? Entonces, no hay una visión y por tanto no se construye esta definición de lo que es el liderazgo, ¿no? En esa línea, perdón, en esa línea el líder, ¿no? Ocupa una
posición de responsabilidad en la coordinación de las actividades de los miembros del grupo. Los grupos siguen a este líder, y el líder tiene, en tal sentido, no puede ser un irresponsable que lleve al grupo al desbarrancadero. No podría ser ese un líder, pues, jamás. Porque la confianza del grupo es que hay un objetivo común, hay una visión, todos están tras esa visión, han leído la visión, la han entendido, la han internalizado y por tanto la siguen. Entonces todos los miembros del grupo tienen ese objetivo común, esa visión, la comparten, ¿no? Y asumen que el líder lo está llevando a él, ¿no? La tierra prometida era el objetivo común, entonces el líder los guía en esa línea, ¿no? Y como tal, ¿no? El poder, el líder tiene poder, porque dirige a ese grupo, ¿no? Pero ese poder, ¿no? ¿Quién se lo da? Se lo dan los miembros del grupo. Por eso se dice que es una capacidad otorgada socialmente, ¿no? Y, y en tal sentido, ¿no? Hay muchas apreciaciones de qué características debería tener un líder, ¿no? Entonces, lo importante, jóvenes, es que tenga una visión, y que tenga la capacidad de transmitir esa visión y que logre tener seguidores, ¿no? Para que esa visión se convierta en realidad. Eso es la cuestión fundamental del liderazgo, ¿no? Entonces, el líder, ¿no? Hace el enunciado de su visión y hacia eso va, ¿no? Lo vemos en algunas actividades, ¿no? Nosotros vamos a ver el Mundial esta vez por televisión, ¿no? Pero también se esperaba que haya un líder que lleve al país, ¿no? A estar en ese, porque todos los países quieren estar en ese campeonato mundial, ¿no? Ser protagonistas, ¿no? En el césped y no en la banca de nuestro hogar, ¿no? A través de un televisor. ¿De qué falló? ¿Falló el líder? ¿Fallaron los jugadores? ¿Qué falló? ¿El estratega? ¿Qué falló? O hay un conjunto de cosas, ¿no? El, el concepto externo, cómo ha influido en esta dinámica entre el líder y los seguidores, ¿no? Y les decía hace un momento que el liderazgo genera poder, y los seguidores aceptan ese poder, lo aceptan, ¿no? Y voluntariamente, ¿no? Ah, hacen el seguimiento. Entonces, ese poder es la capacidad de que haga tu voluntad de una posición, ¿no? Entonces, poder. En cambio, el líder tiene la capacidad de influenciar. No es el que ordena, no es el que va a forzar, va a influenciar a sus subordinados para mejorar sus aptitudes y capacidades. Entonces, algunas diferencias entre el poder, la autoridad y el liderazgo, ¿no? La autoridad, pues, un director, un jefe de servicio, entonces, ah, tiene a su cargo personas, define objetivos, ¿no? Y busca que las personas de manera voluntaria, ¿no? Por esa influencia logren los objetivos, ¿no? Entonces, esa autoridad también tiene poder. No necesariamente es un líder, pero tiene poder. Y entonces, ¿cómo se legitima el poder? Max Weber, ¿no? Uno de los teóricos del siglo pasado sobre las organizaciones, él creó un concepto que era la burocracia, el buró oficina, ¿no? Gente que trabaja en oficinas, ¿no? Y encontró, por ejemplo, como tal, que hay tres tipos de legitimidad. Legitimidad legal, tiene por fundamento la legalidad de los ordenamientos establecidos y los títulos de quienes ejercen el dominio. Un director
tiene legitimidad legal. ¿Por qué? Porque tiene una resolución que le dice, usted, Juan Pérez, a partir del día 2 de noviembre va a ocupar el cargo de director. Usted, señora tal, usted va a ser ministra de Salud. Y aquí está la resolución. Legitimidad legal. Es la legalidad. Pero hay otro tipo de legalidades y legitimidades, que es la carismática. La sumisión de los súbditos al valor personal de un hombre, el profeta, héroe, líder, que supone estar dotado de cualidades extraordinarias. Entonces, ¿por qué siguen? ¿No? Este es un líder carismático, entonces la gente le encuentra cualidades y por esa razón lo siguen. Se ha visto en los profetas, ¿no? De todas las religiones, se ha visto en ellos, ¿no? Un héroe, ¿no? En una guerra, por ejemplo, ¿no? Se busca siempre que quien dirige la nación, ¿no? Lleve al país, ¿no? Hacia el éxito. Entonces, y lo van a seguir en tanto que esté dotado de cualidades extraordinarias. Una legitimidad carismática también se necesitaría en la lucha contra las grandes epidemias. Nosotros estamos terminando, esperemos que estemos terminando, ¿no? Una pandemia, ¿no? Que en todo el mundo afectó mucho la economía, paralizó el mundo, y en el país tenemos nosotros pues muchas observaciones en relación a la cantidad de muertos por millón de habitantes, ¿no? Y una serie de cosas que se dieron, ¿no? Pero ¿hubo líder carismático? No lo hubo. Entonces, o era necesario un líder carismático en quien las personas confían, ¿no? Y que no, y que no se vea desacreditado en el futuro. Y la legitimidad tradicional es la creencia de carácter sagrado de las tradiciones, ¿no? Entonces, las maneras clásicas, ¿no? Que viene esto desde el respeto a los adultos, ¿no? En las sociedades gerontocráticas, ¿no? Entonces, porque se señala que ahí, por el transcurso de la vida, ha ido acumulando conocimientos, entonces le da legitimidad tradicional. Y en relación al poder, ¿no? El poder, ¿quién tiene el poder? El líder, pues. El líder tiene poder, ¿no? Y entonces, en la medida en que los seguidores, ¿no? Voluntariamente se adscriben a esa visión, entonces le están delegando. Entonces el liderazgo involucra a otras personas. Y viene acá, ¿no? Al inicio le decía, el líder, si no hay personas, no hay seguidores, ¿líder de qué? No va a haber liderazgo, ¿no? Alguien que se lanza, ¿no? En una plaza pública, y nadie lo sigue, no es un líder, pues. Entonces en una institución tiene que haber, ¿no? Personas a quien mandar, y entonces eso es importante. De lo contrario, no habría liderazgo, todo sería irrelevante. Pero en relación de poder, esto es asimétrico. El poder lo concentra el líder y los miembros del grupo no concentran poder. Entonces, puede ser hasta un 90-10, ¿no? 90% del líder. Los miembros del grupo le endosan, ¿no? Ese poder, se lo transfieren para que él decida. ¿Por qué? Porque están asumiendo de que él les ha planteado una visión y que todo se está llevando bajo esa concepción. Entonces el líder tiene más poder. Y entonces ese poder, ¿no? Lo tiene que usar para influir en la conducta de los seguidores, ¿no? Ahora, a veces decimos, ¿no? Hay líderes positivos y líderes negativos, ¿no? Entonces se dice, bueno, que, por ejemplo, ¿no? Que Adolfo Hitler fue un líder, los alemanes lo seguían, pero socialmente decimos un líder negativo, ¿no?
Entonces, y así dice, es una cuestión de valores. Entonces, significaría que el liderazgo no es aséptico. Pero entonces, ¿cómo es que las masas siguen a alguien que tiene valores cuestionables? ¿No? Eso se ve mucho más en la política, ¿no? Porque hay otros factores adicionales que dan poder y no necesariamente el liderazgo, ¿no? En una empresa, el líder debe ser el personaje más importante, ¿no? Entonces, es decir, los trabajadores en una empresa desearían que en su institución, ¿no?, quien dirige la institución se convierta en líder, ¿no? Pero, y que no sea solamente un administrador que tramite papeles, ¿no? Que cumpla funciones administrativas sin llegar a ser liderazgo. Entonces, hay una percepción que aun cuando las gentes, los trabajadores no tengan un conocimiento profundo de qué es liderazgo, sin embargo, entran a definir, pues, ¿no? Entran a definir desde su perspectiva si tienen un líder o no lo tienen, ¿no? Y entonces, en una relación dialéctica entre la persona y la colectividad, entonces el líder está sobredeterminado, sobredimensionado, ¿no? Y la colectividad pierde fuerza como actor protagónico. Entonces, el poder está concentrado en el líder y no en la colectividad. Y lo que mencionábamos hace unos momentos, ¿no? Que en las empresas, cuando se designa administrativamente a una persona para que dirija una institución, esas decisiones administrativas no significan liderazgo necesariamente, ¿no? Entonces, no son líderes, son jefes. Y entonces, a partir de lo que aquí tratamos de señalar, habría una diferencia entre el líder y el jefe, ¿no? Y ustedes van a ver, si tienen interés en revisar el tema, ¿no?, que en muchas diapositivas, muchos PPT que se presentan, ¿no?, en muchas clases, hacen una diferenciación entre el jefe y el líder, ¿no?, a partir de lo que estamos señalando en esta diapositiva, ¿no? Ahora, hay tipos de líderes, ¿no? Autoritario, ¿no? Despótico, paternalista, pero es un tipo de liderazgo, ¿no? ¿Hasta cuándo lo siguen? ¿Y cuándo ya no lo siguen? Entonces, se ve en los políticos, por ejemplo, ¿no? En un país, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Con el presidente anterior, que decían que era un líder, lo eligieron, sus seguidores, tuvo seguidores, pero manejaba un estilo autoritario, ¿no? Y así en muchos países, ¿no? Entonces, es un tipo estilo autoritario. Y ellos dicen, bueno, la gente necesita ¿no?, alguien enérgico, ¿no? ¿Qué cosa es lo que plantean ahora, ¿no? De que se necesita, frente a todos estos problemas que tenemos en el país, sobre todo con la inseguridad ciudadana, ¿no? La población estaría dispuesta, dicen, a tener un líder autoritario, lo cual habría que analizarlo con más profundidad, ¿no? Si es que eso, qué tan correcto es eso, porque si no vamos a tener vaivenes, ¿no? El líder democrático entonces tiene otra percepción, es más horizontal en el diálogo, ¿no? Escucha, ¿no? Respeta opiniones, ¿no es cierto? Y tiene un mayor trabajo en equipo, ¿no? Y el otro líder, el laissez-faire, no pasa nada, ¿no? Que dicen, no, con ese líder no pasa nada. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no?
Entonces, la máxima libertad asume que las tareas, y cada quien sabe qué se va a hacer en su tarea. Tú estás en tu puesto de trabajo, ¿no? Profesionalmente, ¿para qué te has formado? ¿No? Has postulado una plaza, te han ubicado en el servicio de acuerdo a tu especialidad, y entonces sabes que tienes que atender pacientes, pues nada más, esperas que pasivamente que lleguen tus pacientes, los atenderás, ¿no? De repente de la mejor manera, y te interesa principalmente que el paciente es el que esté satisfecho y pueda volver, y cuando necesite otra atención especializada, ¿no? Te busque, pregunte si estás de turno, si estás programado hoy día, ¿no? Porque ha tenido satisfacciones en relación a los efectos y en relación a las formas sobre las tensiones anteriores, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, que cada uno sabe qué va a hacer, ¿no? Entonces, pero el líder es un observador en la práctica. No, no te preocupes. Yo recuerdo en una oportunidad, conversando con un amigo, me decía, ¿para qué te preocupas? Tú estás de director y estás ahí con la gente, hablando. Deja las cosas, todo se maneja por inercia. No tenía una visión, pero decía, bueno, ahí las cosas ya la gente sabe qué se hace, y llega a 8 de la mañana, debe irse a las 2 de la tarde, los pacientes vienen temprano, son atendidos y se van, y ahí se acabó esa relación entre el profesional de la salud y el paciente. ¿Para qué te preocupas? Me dice, deja las cosas así como están. Bueno, eran percepciones y posiciones, ¿no? Y como tal, en esa misma línea, ¿no? Está la autoridad y está el grupo. Entonces, cuando la autoridad tiene mucho poder, el grupo tiene muy poco poder. Entonces, el líder decide, él anuncia, se va a hacer esto, no consulta, ¿qué le interesa la opinión del resto? Ya ustedes están aquí para cumplir sus funciones, no hay más. Entonces, no dialoga. Pero conforme el líder va perdiendo autoridad, entonces el grupo va ganando libertad para plantear problemas, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, porque ambos no pueden tener igual poder, pues. Y hay muchas teorías que ustedes la van a ver, ¿no? Teoría de la personalidad de los rasgos, ¿no? De que el líder debía ser, pues, como estas peleas de lucha libre que vemos en la televisión, ¿no? La WWF. Entonces, ¿no? La personalidad, ¿no? Alguien, ¿no? Que mide casi 2 metros y que es musculoso, entonces, que pudiera ser un líder, teoría de personalidad. Y así vamos bajando, ¿no? Comportamiento, contingencias, los roles, teorías emergentes, ¿no? Y entonces, la teoría de los rasgos dice que los patrones basados en el supuesto que ciertas características físicas, sociales y personales son inherentes en los líderes. Entonces, hemos visto, ¿no? Cómo muchas veces desde los medios de comunicación, ¿no? Se hace énfasis en algunas características, ¿no? Personales, sociales, ¿no? Y físicas de las personas para encumbrarlo como líder, ¿no? Entonces, estaríamos ante un hecho que se está fabricando el liderazgo, ¿no? Pero hay que tener cuestiones, ¿no? Eso, lo físico, la personalidad, cómo influye la personalidad, la inteligencia, la, la comunicación, ¿no? Y aquí están las habilidades blandas, ¿no? Que se mencionaba en el video, ¿no? Y características relativas a las tareas, ¿no? Y la teoría de contingencias, ¿no es cierto? Basado en el comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre esto? ¿Qué hacemos, no? Entonces, si es la teoría del sí, entonces, si ocurre esto, entonces el plan B.
Entonces, si hay problemas para avanzar, ¿no?, en la construcción de esa visión, entonces, ¿qué haríamos en tanto, ¿no? Entonces, hay muchas, como ustedes ven, hay muchas teorías de esto. Muchas de ellas están desarrolladas por psicólogos organizacionales principalmente, ¿no? Y entonces liderazgo, forma que ustedes van a encontrarlas, ¿no? Teorías emergentes, ¿no? Y luego entramos a lo que Daniel Goleman, ¿no?, en su libro dice, ¿qué define a un líder? Daniel Goleman, ¿no?, es el autor, pues, de la famosa inteligencia emocional, ¿no? Y entonces, él plantea algunas cosas, ¿no? Dice, el liderazgo tiene 5 componentes. Uno, la autoconciencia, que es la habilidad de reconocer y entender sus emociones, sus estados de ánimo e impulsos, así como su efecto en los demás. Entonces el líder tiene que tener autoconciencia, saber cómo está, ¿no? Cómo están sus revoluciones ese día, si está con las pilas bajas o está, ¿no?, adrenalínico. Entonces, pero debe tener como distintivo la confianza en sí mismo, ¿no?, una autoevaluación y un sentido de humor autocrítico. Esto es importante, ¿no? Hay que aprender a reírse de las circunstancias, ¿no? El líder no es algo eternamente serio, ¿no? Por eso algunos señalan que el líder debe aprender a manejar el humor autocrítico, aprender a manejarlo, ¿no? O sea, como una cuestión cómo fabricas cosas, ¿no? Luego el autocontrol, ¿no? Habilidad para controlar o redirigir impulsos y estado de ánimo. Y la propensión a eliminar los juicios antes de pensar antes de actuar. ¿Cómo te controlas? No eres un reactivo, ¿no? De acción y reacción, no eres como la médula espinal, ¿no?, que tiene el acto reflejo. No, eres más cerebral. Entonces piensas mejor, piensas antes de actuar, ¿no? Está el cerebro y la acción y reacción es una reacción de tipo, como decía, medular, de tipo acto reflejo, no llega al cerebro. Entonces, los distintivos están acá, ¿no? Confiabilidad, integridad, conformidad con la ambigüedad y apertura al cambio. Y luego está la motivación al logro como componente del liderazgo. Pasión para trabajar por razones que van más allá del dinero y estatus. Oye, pero ¿quién te paga? Si a ti no te pagan para que estés trabajando tantas horas, le dicen a un directivo, ¿no? Y entonces está obsesionado por cumplir las metas, porque su institución tenga mayor resonancia, ¿no? Frente a sus pares. Entonces, ¿por qué? Pues está motivado, pues. Hay una motivación, ¿no? Tiene propensión a lograr metas con energía y persistencia. Entonces, está ahí. Sabe de que el dinero, el estatus pasa a ser secundario en la percepción cuando está construyendo sus metas, ¿no? Entonces, tiene fuerte impulso hacia el logro, ¿no? Optimismo incluso frente al fracaso y hay compromiso organizacional. Luego tenemos la empatía. La empatía es que tenemos que saber, ¿no?, darnos cuenta del estado de ánimo de la otra persona. Entonces, cuando dialogamos tenemos que hacerle, ¿no?, pasarle el escáner rápidamente al otro para saber cómo está de estado de ánimo, cuáles son sus reacciones. Y entonces hay que ser empático. Tenemos que entender por qué está actuando de esa manera. A veces cuando uno está de director, llegan trabajadores a quejarse, ¿no? Y llegan a veces con un tono alto, pero hay que entender por qué, porque quieren transmitir su malestar. Entonces hay que saber, ¿no?, llevarlo, ir bajando el tono hasta, sin decírselo, pero en ese diálogo va a ir entendiendo de que ya hizo su catarsis, y entonces
se podrá dialogar en mejores condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera hay capacidad para fomentar y retener talento, sensibilidad intercultural y servicio a clientes y consumidores. Esto es importante, pues el cliente llega a veces, ¿no? Muy cargado, como está muy cargado. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Empáticamente, ¿no? Tenemos que sacar a reducir esa habilidad para entender las reacciones emocionales de los clientes. Entonces, está pues que lo vemos en salud, ¿no? Gente que ah, hace cola por muchos días, ¿no? Le dan cita, entonces a veces una cola virtual porque le dan cita virtual y está desesperado porque la cita es muy larga y está con su dolor a cuestas y se queja, ¿no? Se queja, oiga, recién me han dado cita y ¿por qué viene usted? Oiga, ¿qué es? Entonces, con un tono desesperadamente, ¿no? Empieza a señalar sus preocupaciones, ¿no? Iguales tenemos en cualquier consumidor. Y lo otro es las habilidades sociales. Pericia en el manejo y construcción de redes de relaciones. Y habilidad para encontrar un espacio común y construir simpatía. Entonces, acá entran mucho las habilidades blandas. Entonces, hay efectividad en liderar el cambio, habilidad para persuadir, para persuadir. Tú no puedes persuadir, ¿no? Tratando de imponer, ¿no? Con un tono de voz impositivo a otros. Así no vas a persuadir. Entonces, así no vas a construir equipos. Entonces, eso es importante y eso es lo que le he querido mostrar en esta diapositiva, ¿no? De Daniel Goleman. Ahora, hay estudios que se han realizado, ¿no? Liderazgo en medicina. Este es el enlace, ¿no? La publicación está en Cielo, México, ¿no? Y dice, liderazgo en medicina, ¿debemos enseñarlo y evaluarlo? Es una pregunta. Y desarrolla el artículo, que en síntesis señala, ¿no? Hace entrevistas semiestructuradas a 18 directores de escuelas de medicina de Norteamérica. 18 directores. Sobre los valores del liderazgo en medicina académica y encontró valores nucleares del liderazgo necesarios para enfrentar los retos de las escuelas de medicina. Y entonces, ¿qué cosa encontraba, ¿no? Como valores nucleares? La integridad, que era merecedor de confianza, visión, excelencia, trabajo en equipo, respeto, ¿no? Desarrollo del personal, rendición de cuentas, que es importante la rendición de cuentas. Muchos nos quejamos y también en los colegios profesionales, ¿no? Ustedes van a ser dentro de pocos años profesionales y van a tener que cotizar a su colegio profesional para estar habilitado para trabajar, ¿no? Y entonces le van a exigir que esté al día en sus pagos. Y usted dice, oiga, y se ponen a pensar, caramba, van en grupo toda la promoción y dice, ¿y qué se hace con nuestro dinero? Entonces, esa es una pregunta frecuente, sobre todo en época electoral, de renovación de cargos en los colegios profesionales. Y dice, ¿y para qué necesitamos un colegio profesional? Solo nos quita la plata y no nos da nada. Entonces no hay rendición de cuentas de otro lado, ¿no? No se muestra el presupuesto, no se muestra. Entonces, como no ha habido un plan, ¿no? Cuando han asumido el cargo no han mostrado su plan, la visión, no han mostrado la visión para 2 o 3 años, esa visión. Entonces, los gastos son un poquito dispersos, ¿no? No tienen una linealidad. Ese es un problema. Por eso la rendición de cuentas es importante y es necesaria que siempre que se pueda exijamos, ¿no? De los colegios profesionales que mensualmente tenemos que, por ley, abonar un monto, ¿no? Ya ustedes tendrán sus opiniones sobre sus colegios profesionales en su momento, ¿no? De acuerdo a las características que tenga
y a la ubicación que tengan ustedes dentro o fuera del colegio profesional, ¿no? Y luego tenemos acá, ¿no?, una psicóloga que en su tesis para grado doctoral, ¿no?, presentó hombres y mujeres, liderazgo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes ponderan más? Entonces acá tenemos 230, el número de sujetos, acá tenemos 570. Entonces estamos viendo, ¿no? En general, la honestidad es una cuestión importante, ¿no? En nuestro país, ni qué decir, ¿no? En estos momentos deseamos que haya honestidad por parte de quienes dirigen, de la clase dirigente, ¿no? Tienen que ser comunicadores, visionarios, trabajo en equipo, conocimientos, comprometido, motivado, ¿no?, congruente en relación a lo que dice y lo que hace. Hay que tener congruencia, no decir una cosa y hacer otra, ¿no? Dirigir, lograr objetivos, inteligente, tomador de decisiones correctas, convincente, persuasivo, ejemplar, carismático, humano, maestro, capaz, emprendedor. Y entonces, y según sexo, hombres y mujeres también vamos a encontrar algunas características, ¿no? En salud, ¿cómo se da el liderazgo en salud? ¿Hay liderazgo o no hay liderazgo? Ya a estas alturas ustedes más o menos podrán tener una apreciación, ¿no? Igual diríamos en las universidades, ¿no? A lo que nosotros nos toca, que es San Marcos, hay liderazgo en, la, en el rectorado, hay liderazgo en los decanos, ¿no? Entonces eso es un tema interesante para analizarlo, ¿no? La primera cuestión es qué cosas se gestionan en un establecimiento de salud. Este es mi hospital, del Hospital Carrión, del Callao. Entonces, ¿qué gestionamos? Gestionamos atención de la salud de la población. Entonces, la gente llega, tenemos que atenderlos acá. Entonces, estamos gestionando la atención de la salud. Deseáramos que sea de la mejor manera, que exista un alto nivel de satisfacción y un bajísimo nivel de queja, de desaprobación. Pero también tenemos grupos de poder en su interior. Gestionamos personas. ¿Cuántos trabajadores hay? Nosotros tenemos 1.200 trabajadores, entonces, que hay que gestionarlos diariamente, ¿no? En funciones delegadas a través de las jefaturas de departamentos y de servicios, ¿no? Y gestionamos los recursos económicos, porque sin dinero no hay posibilidades de renovar. Entonces, viene aquí el tema, ¿no? ¿Cómo gestionamos? Del qué al cómo. Y entonces, en esa línea sectorial, en el sector salud, el liderazgo es el proceso de dirigir las actividades laborales, ¿no? Que todos estén involucrados en una mejor atención al paciente, ¿no? Al usuario, que entendamos que viene con una carga emocional, que seamos empáticos, ¿no? Y que luego el paciente vaya con un alto nivel de satisfacción porque ha sido atendido de manera adecuada, ¿no? El liderazgo gerencial es un proceso de influencia en otras personas, de tal forma que se anima a contribuir voluntariamente a la consecución de los objetivos. ¿Y cómo se involucran las personas en la organización? Tenemos el líder, tenemos los seguidores y tenemos la situación, pero aspiramos a que quien dirige la institución asuma y tenga el perfil del líder
para que los seguidores no estén fragmentándose a mitad ¿no? del partido, ¿no? Y la agitación es la que se va a dar como en el contexto en el cual se dan estas relaciones entre el líder y los seguidores, ¿no? Aquí estamos trayendo, ¿no? la opinión de un asesor regional de OMS, la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Y de la Organización Mundial de la Salud tienen pues sus asesores, expertos en un tema, ¿no? Y entonces para todos hay expertos, ¿no? Que entonces se encargan de dar asesorías. Y entonces dice, en salud, ¿qué retos tienen los gerentes? ¿No? Un reto es mejorar la oferta de servicios, porque hay una alta demanda, ¿no? Yo les mencionaba a ustedes en algún momento del curso de que en medicina física y rehabilitación la oferta del establecimiento es reducida, ¿no? Y entonces no se ha hecho un estudio ¿no? para conocer la demanda potencial, que es la que iría a una atención, y entonces tenemos servicios restringidos. ¿Y qué pasa con esta demanda potencial? Dice, acá hay muy pocos servicios, no te dan cita, mejor nos vamos a otro lado. Y lo que deberían ser tus caseritos en términos de atención de salud, ¿no? Se acaban yendo a otro sitio. Se van, por ejemplo, hasta Chorrillos, al Instituto Nacional de Rehabilitación, se van acá del Callao teniendo acá un hospital que tiene servicio de rehabilitación, teniendo un hospital local para medicina física y rehabilitación, en una infraestructura que ocupó antes de irse el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero la gente va y dice, sí, es diferente, no es como antes, o sea, no hay satisfactores. Y por tanto ya no hace efectiva ahí la demanda la hace efectiva en otro sitio. Y entonces estamos creyendo de que con la oferta actual sí estamos atendiendo la demanda. Entonces no estamos entendiendo de que en realidad van los que saben que hay poca oferta, ¿no? Pero conforme vamos ampliando la oferta de servicios, podemos entonces ir recuperando nuestros demandantes, ¿no? Hay que garantizar la prestación de servicios de salud. Debe haber todo aquello. En estos momentos, jóvenes, por ejemplo, estamos en el libro de los tomógrafos, ¿no? Ustedes ven la televisión y los hospitales no tienen tomógrafos operativos. Y entonces los que tienen estos equipos, ¿no? frente a los hospitales, ¿no? encuentran pues clientela, como diría alguien, clientela como cancha, porque saben que el equipo institucional no está operativo. Y viene la discusión, no está operativo adrede, a propósito, para favorecer al que está afuera, hay un enganche entre ambos, entonces esa es una preocupación, una suspicacia que tiene mucha gente, ¿no? Otro reto es cómo hacer que los individuos, ¿no? enfocados en actividades logren resultados. ¿Cómo hacemos que se involucre, que se produzca un alineamiento con los objetivos? No, el alineamiento nunca debe hacerse con las personas, porque entonces se tiene pues portátiles. Lo que se necesita es con los objetivos institucionales que están plasmados en el plan estratégico de la institución. Ahí está plasmado. Entonces, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer para no cumplir esos planes estratégicos que están señalados? Solo no lo vas a lograr. Se necesita involucrar a los individuos que trabajan en la institución. Luego, otro reto es cómo delegas funciones, cómo delegas. El director no va a estar pues metido en cada servicio, mirando cómo hace cada quien las tareas, ¿no? No va a estar en la puerta pasando lista, ¿no? Para ver si llegan, quién llega tarde. Para eso tiene que delegar. Entonces, los primeros niveles de delegación de responsabilidades está en los jefes de departamento.
Y esto es a su vez en los jefes de servicio. Y entonces, de esa manera, entonces hay que tener confianza, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ¿cómo tenemos la información de retorno? Entonces, eso obliga a que el director se reúna con todas las personas, con todas las jefaturas a quienes les ha delegado esta responsabilidad para tomar de retorno, ¿no?, lo que ellos están captando. Si eso no se hace, entonces caemos pues en rutinas, y como hemos visto, la rutina no lleva al cumplimiento de la visión. Entonces hay muchas de estas cosas, ustedes lo van a encontrar, ¿no? Cómo se evalúa la motivación de la gente, ¿no? Por la producción o por las personas. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? El modelo de dirección, ¿no? Entonces, cómo estás orientado al trabajo, orientado al personal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo vamos a encontrar, ¿no? Y luego, ¿no? Este es un documento que está en el Management Science of Health, ¿no? Es un cómo se administra la salud. Entonces, para cerrar la brecha entre lo que se conoce de los problemas de salud pública y lo que se hace para resolverlos. Entonces, ¿cómo percibes los problemas y qué haces? ¿Qué haces para resolverlos? Entonces, es un modelo de resultados. Y ahí, ¿cómo contribuye la gerencia y el liderazgo al mejoramiento en la entrega de los servicios? Entonces, este es el tema. Entonces, liderando o administrando, ¿no? Liderando o administrando, ¿no? Y entonces, estos serían los principios y valores con los cuales vamos a mejorar el clima laboral, el clima, ¿no?, que depende de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, aquí están las personas, ¿no?, que trabajan. Y los resultados, porque vamos a tener mejores resultados, los servicios van a estar, ¿no?, cumpliendo objetivos, todos contentos, ¿no? Y si trabajásemos, por ejemplo, en una empresa que reparte utilidades a fin de periodo, entonces, al aumentar los resultados, ¿no?, todos estamos contentos porque nos va a caer alguito en esa distribución, ese reparto de utilidades, ¿no? En los servicios de salud pública no hay eso, entonces se ven estas asimetrías, ¿no? Más cuando no necesariamente tenemos líderes, ¿no?, capacitados, ¿no?, para la gestión pública. Y acá, jóvenes, este es un tema del liderazgo organizacional que fue presentado en una conferencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Entonces, un asesor, ¿no?, de este consorcio, son consultores, ¿no? Gente que se dedica a dar charlas y cosas, se contrata como consultores. Entonces, el tema es que a veces no son muy teóricos y que esta charla la podían dar acá en el Ministerio de Transportes como en el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. O sea, aun cuando las personas a quienes les va a llegar el mensaje trabajen en otras actividades, sin embargo, repiten las mismas diapositivas a veces, ¿no? Luego tenemos, jóvenes, un tema que espero que ustedes puedan en algún momento interesarse por leerlo. Yo les pongo acá el enlace. Estamos, ¿no?, en el mundo digital, ¿no es cierto? El mundo digital es una revolución mundial, ¿no? Entonces cada vez hay más medios, ¿no?, digitales. No solo son los celulares, ¿no? En realidad es toda la tecnología, ¿no? ¿Cómo puedes llevar el control de tus pacientes, ¿no?, en una computadora, ¿no? ¿Cómo puedes gestionar tu información en la nube? ¿No es cierto? Ya no necesitas tener, pues, el disco duro externo, clásico, ¿no? Ya no lo necesitarías porque tu información está en la nube. Y tú accedes de cualquier computadora, entras con tu código y en la nube está todo lo que está. Entonces, son conceptos nuevos,
Son conceptos nuevos que antes no los hemos tenido. ¿Qué pensaba en la nube? Está en la nube, está en la nube porque está perdido. No, la nube es el lugar donde se concentra la información. Y entonces, y se señala que tiene que haber acá un liderazgo. Entonces, en cada sector tiene que haber quien asume el liderazgo sectorial, porque este es un tema para todo el Perú, ¿no? Entonces, en el Consejo de Ministros está la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? En donde todo debe confluir, ¿no? Debe confluir, por ejemplo, lo que es en salud, la historia clínica digital, electrónica. Entonces ya no habríamos, pues, que... ¿Cuánto tiempo se pierde buscando la historia clínica? ¿No? La historia clínica está almacenada, ¿no?, en los archivos del área de estadística de los hospitales. Y entonces, cada vez que hay una atención, hay que buscar la historia clínica, que está bajo un sistema de código, ¿no? Que quien conoce los códigos es fácil encontrarlo. Y entonces el profesor que trabaja en estadística rápidamente se adiestra y sabe dónde está tu historia en función al código que está recibiendo. Y de esa manera tenemos la historia clínica. Telesalud, ¿no es cierto? Telesalud. Tenemos, ¿no?, que desde las provincias, ¿no?, nos hacen consultas, interconsultas, ¿no? Y eso lo hemos manejado con los propios internos y serumistas, ¿no? Con los serumistas, nuestra facultad tiene, ¿no?, un equipo, ¿no?, que hace el seguimiento, busca soluciones digitales, incorporando a profesionales que quieran participar en las diferentes especialidades. Entonces, el serumista te hace una interconsulta de dermatología. Tú tienes en tu pool de personas que se han asociado para participar, ¿no?, de esta forma de responder la interconsulta, un dermatólogo, y entonces el serumista le enviará fotos. Ahora es fácil, pues el WhatsApp le envía las fotos, le envía un resumen, y con la experiencia que tiene el dermatólogo, en este caso del que estamos hablando, le orienta, ¿no? Y puede repreguntarle, ¿no? Entonces, y busca que en esas zonas donde está el serumista, finalmente se dé una atención, ¿no?, satisfactoria al paciente, ¿no? El dermatólogo de acá en Lima nunca habrá viajado a esa zona, pero está viendo un caso, está, ¿no?, respondiendo a una interconsulta de alguien que trabaja ahí. Y lo vemos, lo vimos inicialmente con los electrocardiogramas, ¿no? Entonces, va el paciente, y en el sector público y privado. Yo en el sector privado, por ejemplo, veo que va una técnica, ¿no? Lleva su aparatito ahí, su electrocardiógrafo portátil, le toma el electrocardiograma al paciente y con su celular le envía, ¿no?, a su centro donde trabaja, y ahí en ese centro de trabajo hay un cardiólogo que recibe el trazado y lo lee, y luego lo envía al paciente y al médico tratante y a la empresa para la cual trabaja. Entonces, todo esto es en línea, todo esto es en línea. Las citas médicas en línea, ya no hay que ir a hacer cola en físico, la cola ahora es digital, ¿no es cierto? Entonces sacas tu cita ya de tu casa con tu celular, ¿no? Entras a la página de la establecimiento de salud al cual requieres, entonces buscas ahí, ingresas, pides cita y te sale la cita para tal día. Entonces no tienes que ir como antes, ¿no? Hacer cola, ¿no?, de las 4 de la mañana ¿para qué? No para que te atiendan, sino para que te den una cita para que te atiendan de aquí a un tiempo determinado. Eso es parte de la agenda digital, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, esto tiene algunas debilidades. Ustedes ven que estamos ahorita, en estos momentos, en una crisis con el certificado de función, ¿no? Cuando aparece que se había emitido un certificado de función falso de una persona que estaba requisitoriado y que aparece de pronto como muerto, ¿no? Y cuando se dice, oiga, pero murió, en tal sitio murió, pero se averiguan y no ha habido entierro, no ha habido funerales, ¿no?
los deudos, no, nunca había una reunión de deudos para hacer el acompañamiento como se estila, mucho más en las provincias que en Lima, ¿no? En las provincias eso está mucho más internalizado en, en el velatorio, en acompañar al finado hasta el cementerio. Nada de eso había. Entonces vino la sospecha. ¿Cómo? ¿Qué clase de muerto es esto? De cruzando información era un documento falso. Entonces, ¿qué pasa? De que este tema digital requiere, entre otras cosas, pues, ¿no? Tener una como fortaleza que no pueda ser vulnerado por terceros. El médico dijo, no, yo nunca firmé, el médico cuyo nombre aparecía, yo nunca firmé ese documento. Se sabe ahora que eso fue hecho, ¿no? Por una persona que no es médico, ¿no? Y entonces eso pasa a la investigación, ¿no? Correspondiente por la Fiscalía y luego al Poder Judicial. Pero es parte de la vulnerabilidad que puede tener la historia clínica, es muy ansiada por traficantes de documentos, ¿no? Que quieren conseguir un certificado médico, ¿no? De estas historias clínicas. Entonces debe haber una firma digital, debe haber, el médico tratante va a tener una firma digital, todo el que atiende, ¿no? Ustedes tendrán su firma digital cuando atiendan a un paciente, entonces ingresarán la información, ¿no? A esta historia clínica electrónica, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa va a pasar? De que todo es el mundo digital, ¿no? Y lo estamos viendo ya en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde cuando queremos un taxi ya no salimos a la calle a buscar un taxi, sino por aplicativo. Sacamos la cita sin ir al establecimiento en línea, ¿no? Nos toman un electrocardiograma sin ir donde el cardiólogo, en línea. Entonces, esas cosas, pues, es el acceso, la agenda digital en el sector de salud para el año 2025, ¿no? Entonces, está en ese tránsito, ¿no? Acá ha habido este problema del certificado genera un retroceso, ¿no? Que esperemos que prontamente se vuelva a poder dar certificado de función en línea, ¿no? A través del SINADEF. Este documento está también acá, ¿no? Es un documento oficial del Ministerio de Salud, al cual yo los invito a que puedan ingresar a este enlace de la fuente, ¿no? Bien, jóvenes, eso es lo que les traía un poco para conversar en este momento, ¿no? Y estamos llanos a absorber las preguntas que ustedes quisieran, ¿no? Melanie, pensé que Melanie había levantado la mano, pero abandonado la reunión. Bien, ¿alguna pregunta, Jimena, de tu grupo? A ver, Clarisa Talía Gómez. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Clarisa. Mi A pregunta ver, era al sí, respecto, sí. doctor, si se podía implementar, o bueno, más bien, ¿cómo es que se podría implementar este sistema de gobierno digital en un centro privado? Ya que dentro de mi grupo nos gustó mucho la idea, justamente usted lo estaba mencionando, y no sabíamos si era pertinente contratar a un ingeniero de sistemas o de qué manera esto se contrata para Ya, aplicar. mira, gracias Clarisa, ya, miren, este es un tema complejo, entonces, te digo, ¿no? Por ejemplo, los centros privados, ¿no? Mejor organizados, que son las IAFAS. Una IAFA es una aseguradora, ¿no? Y acá en el Perú tenemos dos grandes aseguradoras, el resto son IAFAS menores, ¿no? Y tenemos una IAFA que a la vez es IPRES, ¿no? Como es el Seguro Social. Pero estas IAFAS privadas, entonces ellos están miren, yo les diría de que han estado muy interesados, ¿no? En desarrollar. ¿Por qué? Porque tienen competencia entre ellos,
Anualmente los trabajadores afiliados a las EPS, sobre todo empresas prestadoras de salud, eligen con qué aseguradora trabajar ese año. Y entonces nadie quiere que le quiten a su clientela, ¿no? Y válgame aquí, nosotros tenemos pacientes, las aseguradoras tienen clientes. Las aseguradoras nos contratan a nosotros para que le atendamos a sus clientes y nosotros los atendemos como pacientes. Entonces son dos términos a los cuales coexisten una misma persona en función con quién está establecida. Entonces, es su relación. Entonces, estas IAFAs, las IAFAs son las que financian, ¿no?, las atenciones de salud, los financiadores, ¿no?, que reciben el aporte de los asegurados, de la clientela que tienen los asegurados que se han afiliado a ellos, y entonces les interesa tener más satisfacciones. Por ejemplo, con un celular, tú sacas cita, ¿no? Tú agarras con tu celular, sacas cita a cualquier hora, ¿no? Y entonces uno va a hacer la atención y entonces uno va con una tablet, nos dan una tablet y entonces abrimos y encontramos la historia del paciente, ingresamos los datos y eso queda centralizado ¿no?, en la nube que ellos manejan, ¿no? Queremos datos de laboratorio, ¿no?, de nuestros pacientes y también entramos con la clave que se nos da y entramos, tenemos los últimos análisis y el histórico de sus, ¿no? Entonces, yo creo que mucho han avanzado, pero el reto es que el sector público, ¿no?, también, y por eso que el sector público esté desarrollado de esa manera, por eso es que esta agenda digital, el liderazgo digital, está en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, que se supone que está por encima de todos los ministerios, en el organigrama del Estado. Está el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros están debajo. Entonces todos, ¿no?, dependen del presidente del Consejo de Ministros, todos los ministros. Entonces dependen de él. Entonces aquí en esta oficina del primer ministro está esta oficina de, está la agenda digital para el Perú. Entonces el liderazgo digital aquí se concentra. Entonces tiene que coordinar con cada establecimiento. Por ejemplo, ellos, lamentablemente, este tema del SINADEF no lo han manejado bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues, ha habido una interferencia política, ¿no? Y que desvirtúa las cosas, ¿no? Y que ha demostrado de que la vulnerabilidad de un sistema. ¿Quién debe ser el guardián, ¿no?, de ese sistema? ¿A quién le corresponde? Todo el mundo se metía, ¿no? Se echaba la culpa, ¿no? El RENIEC le echaba la culpa al MINSA, el MINSA le echaba la culpa al RENIEC, y alguien más estaba, el RENIEC le echaba la culpa al médico, ¿no? Y entonces, esas cosas tienen que ir mejorando. Pero en síntesis, Clarisa, respondiendo a tu pregunta, en ambos sectores, el público y el privado, se está avanzando, ¿no? En el privado, tal vez con mayor velocidad, quienes tienen mayor capacidad económica para financiar esto. El privado chico, el que tiene su policlínico, ¿no?, es más costoso. ¿Por qué? Porque esto no lo hace cualquier persona, tiene que ser un ingeniero de sistemas. Yo, en la versión que tengo, no, esto no lo puede manejar un técnico de Wilson, ¿no? No podría, ¿no? Esto tiene una complejidad mayor. Entonces tiene que ser necesariamente un ingeniero de sistemas que maneja la lógica de los procesos, ¿no?, que sepa programar y que le dé mantenimiento al sistema. Imagínense ustedes que un banco, por ejemplo, se le caiga el sistema a cada rato. ¿Qué pasaría? La gente, oiga, y mis ahorros se van a perder ahí. Habría una corrida de ahorros de ahí. Entonces, no puede ser, ¿no? No puede ser que un sistema de taxi por aplicativos, ¿no?, no maneje bien la percepción de la imagen con el mapa, ¿no? Y el Waze, ¿no?, y todos estos, y te ubique mal. ¿A dónde te lleva? Entonces, estas cosas se necesitan expertos,
¿ya? Entonces, eso es lo que podría decirte, Clarisa. No sé si está más o menos respondiendo a tu pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Entonces, Ya, las IAFA se aplican también a entidades privadas. claro, la IAFA es cualquier institución que financia. Entonces, hay IAFAs privadas y IAFAs públicas. La IAFA privada, las grandes aseguradoras, yo te menciono algunos nombres, ¿no? Que yo conozco, por ejemplo, Pacífico, RIMAC, MAPFRE, ¿no? Y los autoseguros, ¿no? Y las IPRES, los IPRES son los hospitales, son las clínicas. Y entonces en esa lógica de aseguramiento, este, eh, la IPRES, el hospital o la clínica, no le va a cobrar al paciente, le va a cobrar a la IAFA. Y entonces recauda todo, el paciente solamente firma la conformidad de las atenciones que ha dado, y con ese documento firmado y todas las boletas de las atenciones diarias, arma un expediente que lo envía a la IAFA. Entonces las IAFAs, para favorecer esto, ¿no?, designan auditores, ¿no?, auditores médicos, ¿no?, en cada clínica u hospital, para que ahí en el terreno vayan resolviendo rápidamente las cosas, para que cuando le llegue la factura no se demore en todo un proceso de revisión. No, ya eso está revisado, tiene un sello del auditor médico que ha revisado, y entonces simplemente se procede al pago. Si en el camino se descubre que ha habido, ¿no?, errores, entonces ya pues ahí cada quien cuida su trabajo, ¿no? Eso es, Clarisa. Muchísimas gracias, doctor. Me queda muchísimo más claro. Ya, Gracias. gracias, joven. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces yo he puesto también en el aula virtual un video sobre liderazgo, tipos de liderazgo, ¿no?, que ustedes van a ver en el mundo real, ¿no? Y está ahí, ¿no? Para que ustedes puedan apreciarlo, ¿no? Y me interesa que lo revisen, ¿no? Y podamos inclusive de ahí tener algún tema para foro o para preguntas, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, Jimena, estaríamos aquí terminando la reunión. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por la clase de hoy. Ha estado muy interesante. Ya, gracias, Jimena, gracias.